La meta de un largo viaje. Con 8 años, Cyril conocía todos los hoteles de lujo del continente europeo y la mayoría de los del Próximo Oriente. Pero más allá de esto, no sabía prácticamente nada del mundo. El portero con librea que en todas partes llevaba las mismas imponentes patillas y la misma gorra de visera era, por así decir, el policía de fronteras y el guardián de su infancia. El padre de Cyril, Lord Basil Abercrombie, era miembro del servicio diplomático de Su Majestad la Reina Victoria. La sección en la que trabajaba era difícil de definir. Se dedicaba a los así llamados asuntos especiales. En cualquier caso, obligaba al Lord a desplazarse constantemente de una gran ciudad a otra, sin permanecer nunca más de un mes o dos en el mismo sitio. Por necesidades de su movilidad, empleaba el menor número posible de personas a su servicio. Entre ellas se hallaban, en primer lugar, su ayuda de cámara Henry, Miss Twigo, la institutriz, una señorita madura con dientes de caballo que tenía por obligación atender a Cyril y enseñarle buenos modales, y por fin Mr. Ashley, un joven demacrado y descolorido, si se prescinde de su afición a emborracharse durante sus horas de ocio en soledad y ensimismamiento totales. Mr. Ashley servía a Lord Abercrombie de secretario privado y al mismo tiempo ocupaba el cargo de tutor, es decir, de profesor particular de Cyril. El interés paternal de Lord Basil se agotaba en la contratación de estas dos personas. Una vez por cenaba a solas con su hijo, pero como ambos no tenían otro empeño que no permitir que el otro se le acercara demasiado, la conversación se arrastraba más bien con dificultad. Al final, padre e hijo se sentían igualmente aliviados de que, una vez más, hubieran superado el encuentro. Cyril, ya por su aspecto, no se trataba de un niño que despertase simpatías. Su figura era desgarbada, lo que en general solo se dice de personas mayores. Tenía una constitución huesuda, desprovista de carne, pelo pajizo, incoloro, ojos acuosos, algo protuberantes, labios gruesos que expresaban descontento y una barbilla extraordinariamente larga. Lo más curioso, sin embargo, en un muchacho de su edad era la total ausencia de movimiento en el rostro. Lo llevaba como una máscara. La mayoría de los empleados de los hoteles le consideraban arrogante. Algunos, sobre todo las camareras en países mediterráneos, temían su mirada y evitaban encontrarse a solas con él. Eso era naturalmente una exageración, pero no obstante había algo en el carácter de Cyril que todos los que le trataban notaban y que a todos asustaba: su excesiva fuerza de voluntad. Por fortuna, esta solo se manifestaba de vez en cuando, pues en general Cyril actuaba con indolencia, no demostraba ningún interés concreto y parecía carecer totalmente de temperamento. Podía pasarse días enteros en el hall del hotel observando a los clientes que llegaban o partían, o leyendo lo que encontraba a mano, ya fuera el periódico financiero o la guía para los baños termales, cuyo contenido olvidaba en el acto. Su actitud arrogante cambiaba radicalmente cuando tomaba una determinación. Entonces no había nada en el mundo que le distrajera de su objetivo. La cortesía distante con la que solía manifestar sus deseos no admitía contradicción. Si alguien intentaba oponerse a sus órdenes, alzaba con asombro las cejas, y no solo Miss Twinkle o Mr. Ashley, sino también el venerable y veterano Henry obedecían inmediatamente. Cómo lograba imponerse el niño era un enigma para los que le rodeaban, y él mismo lo consideraba algo tan natural que ni siquiera reflexionaba sobre ello. En una ocasión, en la cocina de un hotel, en la que merodeaba, de vez en cuando, para desesperación de los cocineros, vio una langosta viva y al instante ordenó que fuera trasladada a su bañera. Así se hizo, a pesar de que el crustáceo había sido encargado por un huésped para la cena. Cyril estuvo observando durante media hora a la extraña criatura, pero como ésta no hacía más que mover de tiempo en tiempo sus largas antenas, perdió el interés y se marchó, olvidándola. Por la noche, al ir a bañarse, la descubrió de nuevo, la sacó al pasillo y la dejó allí.
El animal se arrastró debajo de un armario y no volvió a aparecer. Unos días más tarde, el olor insoportable alarmó al personal del hotel, que tuvo alguna dificultad para dar con el origen de aquella pestilencia. Otra vez Cyril obligó al jefe de recepción de un hotel danés a construir con él durante varias horas un hombre de nieve, que luego debió ser transportado al hall donde se derritió lentamente. En Atenas, después de un concierto de piano en el salón del comedor, hizo subir al pianista con el piano de cola a su habitación, donde exigió al desafortunado artista que le enseñara sin dilación a tocar el instrumento. Al comprender que necesitaba alguna práctica, cogió una rabieta, a consecuencia de la cual sufrió especialmente el piano. Tras esta escena, cayó enfermo y pasó varios días en cama con fiebre. Cuando Lord Basil se enteraba de estas excentricidades de su hijo, solía parecer más divertido que enojado. Es sin duda un Abercrombie, era su indiferente comentario. Seguramente quería decir que en la larga serie de sus antepasados había existido toda clase de locura y que los caprichos de Cyril no podían medirse por el rasero de la gente corriente. Cyril había nacido, por cierto, en la India, pero apenas si recordaba el nombre de su ciudad natal o algo del país. Su padre estaba entonces destinado en el consulado. Su madre, Lady Olivia, Cyril tan solo sabía lo que Lord Basil le había contado una vez, con palabras más que breves, en respuesta a sus preguntas. Lady Olivia se había fugado con un violinista a los pocos meses de nacer su hijo. Evidentemente el padre no apreciaba en absoluto las conversaciones en torno a este tema, por lo cual el hijo no volvió a tocarlo. A través de Mr. Ashley se enteró más tarde de que no se había tratado de un violinista cualquiera, sino del entonces famoso virtuoso Camillo Berenice, el ídolo de las damas de toda Europa. Esta relación romántica, sin embargo, se había disuelto al cabo de un año, como suele ocurrir con este tipo de aventuras. Mr. Ashley parecía relatar la historia con evidente placer, aunque quizá estuviera un poco bebido y por lo tanto se sintiera especialmente locuaz. El escándalo social, continuó Mr. Ashley, había sido considerable. Lady Olivia se retiró por completo del mundo y vivía en casi total soledad en una de sus propiedades del sur de Essex. Lord Basil, por cierto, no se había divorciado nunca de ella, pero había quemado todos sus retratos y daguerrotipos, y jamás pronunciaba, si se exceptúa la citada ocasión, su nombre. Cyril, pues, desconocía incluso el aspecto de su madre. La razón por la que Abercrombie llevaba a su hijo en sus viajes por el mundo, en vez de meterle en uno de los internados que correspondían a su clase, no estaba muy clara y daba pie a numerosas conjeturas. Entre ellas, desde luego, no figuraba el amor paterno, ya que era sobradamente conocido que Lord Abercrombie, dejando a un lado sus obligaciones diplomáticas, solo se interesaba por su colección de armas y objetos militares, que contemplaba con adquisiciones en todo el mundo y enviaba a Clayston Manor, la casa solariega de la familia. Para gran comodidad del viejo criado Jonathan, que ya no sabía qué hacer con ellas. El motivo de Lord Abercrombie lo originaba simplemente su preocupación de que Lady Olivia tomara contacto con su hijo en cuanto él se distrajera y no controlara la situación. Era, pues, cuestión de evitar esa posibilidad, y no por el muchacho, sino como castigo a su esposa por la ofensa que le había infligido. Esta misma razón le hizo eludir en todos esos años volver a Inglaterra, salvo breves estancias de pocos días debidas a asuntos profesionales, durante las cuales dejaba a su hijo en el extranjero al cuidado del servicio. En una de estas ocasiones, el muchacho sorprendió a sus educadores en una situación extremadamente delicada. Ocurrió una noche en que Cyril se despertó por una razón indeterminada y llamó a la institutriz, que dormía en la habitación contigua. Como no recibía respuesta, se levantó para ver qué pasaba. La cama de Miss Twinkle estaba intacta. Cyril salió en su búsqueda. Al pasar delante de la habitación del tutor, oyó extraños gemidos. Abrió con cuidado la puerta.
Lo que vio le interesó, de modo que entró sin ser notado, y tras tomar asiento se dedicó a observar atentamente la escena. Mr. Ashley y Mr. Twiggle, semidesnudos, rodaban entrelazados por la alfombra como en un combate de lucha libre. Mientras él gruñía, ella chillaba. Encima de la mesa había una botella de whisky vacía y 2 vasos casi llenos. Al cabo de un rato, los 2 combatientes fueron calmándose y se quedaron por fin quietos, jadeando. Cyril tosió discretamente. La pareja se incorporó sobresaltada y le miró con acalorada expresión. El chico no sabía cómo explicarse la escena, pero leyó en la mirada de la pareja vergüenza y sentimiento de culpabilidad. Eso le bastó. Se puso en pie y sin decir palabra volvió a su habitación. Ninguno de los dos hizo referencia a lo sucedido en los días siguientes. También Cyril guardó silencio. En el comportamiento ya de por sí inseguro de la institutriz y el tutor se mezcló a partir de entonces una especie de sumisión que Cyril disfrutaba. Aunque no sabía muy bien a qué se debía, se percataba por completo de que moralmente tenía a ambos en sus manos. Para acentuar la distancia entre ellos y él, insistió en cenar solo. No le molestaba en absoluto que todos los comensales le miraran de reojo o descaradamente como si fuera un bicho raro. Después de la cena, solía sentarse 1 o 2 horas en el salón. Si Miss Twiggle le rogaba con timidez que se marchara a la cama, la mandaba a callar y retirarse. Ocupaba su sitio en el salón como alguien que está matando el tiempo hasta que le llegue el momento de actuar. Y en efecto, Cyril esperaba. En el fondo esperaba desde que había venido al mundo, pero no sabía qué esperaba. Esta incógnita se despejó una tarde en el Hotel Inghilterra de Roma, cuando al pasar por los pasillos alfombrados oyó desde una ventana tapada por grandes palmeras un sollozo estrangulado pero lastimero. Se acercó con sigilo y descubrió a una niña de aproximadamente su edad, que con las piernas encogidas se acurrucaba en un sillón de cuero y apretaba la cara contra el respaldo, deshecha en lágrimas. El espectáculo de una explosión tan desenfrenada de sentimientos le resultó nuevo y sorprendente. Durante un rato contempló a la niña en silencio y por fin preguntó: ¿Puedo ayudarle, señorita? La niña volvió su rostro deformado por el llanto, le fulminó con la mirada y le espetó: No me mires con esos ojos tan estúpidos y tan saltones. Déjame en paz. Había hablado en inglés, pero con una modulación curiosa que Cyril desconocía. Lo siento, señorita, contestó con una ligera reverencia. No quería molestarla. Ella parecía esperar que él se marchara, pero Cyril no se movió. Lárgate, bufó ella. Preocúpate de tus asuntos. A pesar de lo grosero de sus palabras, el tono ya era menos antipático. Sin duda, dijo Cyril, la comprendo perfectamente, señorita. ¿Me permite sentarme un momento? Le echó una mirada dubitativa, pues no estaba aún muy segura si se reía de ella o no. Luego alzó los hombros. Haz lo que quieras. Los sillones no son míos. Cyril se sentó enfrente de la niña, mientras ella se limpiaba la nariz. ¿Alguien le ha hecho daño, señorita?, preguntó por fin. La niña bufó. Sí, mi tía Anne. Me convenció de que la acompañara en este horrible viaje por Europa. Llevamos casi 4 meses fuera de casa. 4 meses, ¿comprendes? Dice que lo ha pagado todo por adelantado y que no quiere tirar el dinero por la ventana. Dice que lo hace por mí. Cyril reflexionó un momento y luego dijo: No entiendo, la verdad, lo que eso tiene de doloroso. Ah, exclamó ella impaciente. Tengo ganas de volver a casa, unas ganas terribles. ¿Ganas? ¿De qué?, preguntó Cyril sin comprender nada. La niña siguió parloteando como si no hubiera oído la pregunta. Si al menos me dejaran volver sola. No pretendo que me acompañen. Cogería el primer barco y regresaría a casa. Me da igual lo que dure el viaje, con tal que la dirección sea la adecuada. Enseguida me sentiría mejor, cada día un poquito mejor. Papá y mamá me recogerían en Nueva York
porque yo no conozco muy bien los trenes. ¿Está usted enferma, señorita?, preguntó Cyril. Pues sí, no, yo qué sé, le miró irritado. En cualquier caso, estoy segura de que si no vuelvo inmediatamente a casa, me moriré. No me diga, exclamó el interesado. ¿Y por qué? Entonces ella le habló de un pequeño pueblo en el oeste de Estados Unidos, donde vivían sus padres con sus dos hermanos pequeños, Tom y Abby, y con Sarah, la vieja negra y gorda que sabía tantas canciones y cuentos de fantasmas, y su perrito Phipps, que cazaba ratas y una vez había atacado a un tejón. Y le habló del gran bosque situado tras la casa, en el que había vallas especiales, y de un cierto Mr. Cunningham que tenía una tienda en el pueblo vecino, donde se podía comprar de todo y donde olía a esto y a aquello, y de otras 1000 cosas insignificantes. La niña se fue entusiasmando al hablar. Le hacía bien enumerar cada detalle, aunque careciera de importancia. Cyril la escuchaba e intentaba descubrir lo que había de especial en aquel lugar que justificara que alguien no quisiera estar lejos de él, ni siquiera unos meses. La niña parecía sentirse comprendida, pues al final le agradeció su interés y le invitó a visitarla cuando fuera por allí. Luego, la pequeña se marchó consolada y aliviada. Cyril no se había enterado ni de su nombre. Al día siguiente, la niña probablemente había emprendido viaje con su tía, ya que Cyril no la encontró por ninguna parte y no quiso preguntar por ella. En el fondo le daba igual. Lo que le interesaba era el extraño estado de ánimo de la niña, que ella misma había definido como nostalgia, palabra que a él no le decía nada. Por primera vez comprendió confusamente que no había tenido nunca algo parecido a un hogar, ni ninguna cosa por la que hubiera podido sentir nostalgia y pena. Le faltaba algo, sin duda, pero no estaba seguro de si eso era positivo o negativo. Decidió investigar el asunto. No habló de ello ni con Mr. Ashley ni con Miss Twiggle, y aún menos con su padre, pero empezó a buscar el trato con desconocidos. Más tarde o más pronto, solía llevar la conversación al tema del hogar. Le daba lo mismo que se tratara de niños o de damas y caballeros de edad, de la camarera, el botones o el director del hotel, pues pronto constató que a todos, sin excepción, les gustaba hablar de ese tema, y que a menudo una sonrisa iluminaba sus rostros. A algunos les brillaban los ojos y se volvían muy locuaces, otros caían en la melancolía, pero todos daban gran importancia al asunto. Aunque los detalles diferían, los relatos se asemejaban en cierto sentido. Nunca tenían un rasgo único, especial, algo que justificara tanto derroche de sentimientos. Y aún otra cosa le llamó la atención. El hogar no precisaba estar por fuerza en el lugar donde se había nacido. Tampoco coincidía con el lugar de residencia actual. ¿Qué rasgos lo caracterizaban y quién los determinaba? ¿Lo decidía cada cual según su capricho? ¿Por qué él no disponía de un hogar? Era evidente que todos los seres humanos, excepto él, poseían algo como un santuario, un tesoro cuyo valor no resultaba tangible ni mostrable, pero que constituía una realidad. La idea de que precisamente él estaba excluido de esa posesión le pareció insoportable. Estaba decidido a conseguirla a cualquier precio. En algún lugar del mundo, sin duda, existía también para él ese tesoro. Cyril obtuvo de su padre el permiso para realizar excursiones fuera del hotel. Su padre le otorgó el permiso con la condición estricta de que esas excursiones se realizaran en compañía de Mr. Ashley o Mrs. Twiggle, o de ambos a la vez. Al principio salieron los tres juntos, pero Cyril pronto se cansó de esto, pues sus educadores solían dedicarse en especial el uno al otro. Miss Twiggle daba muestras de sufrir, por razones inexplicables, en presencia de Mr. Ashley. Todas sus palabras contenían un reproche hacia él. Mr. Ashley, en cambio, le contestaba con ironía y frialdad. Cyril no sentía especial afecto por ninguno de los dos,
pero puesto a elegir, y parecía inevitable, Mr. Ashley se aproximaba más a sus proyectos. Para sorpresa y también un poco de fastidio del tutor, acostumbrado a dedicarse fuera de su horario de servicio y de clases a sus diversiones, no siempre muy decorosas, Cyril se empeñó en acompañarle a todas partes. Mr. Ashley desconocía los verdaderos móviles de su pupilo. Suspiraba en secreto, pero al mismo tiempo se sentía orgulloso, ya que creía que el súbito interés del muchacho por el país y la gente era el resultado de sus esfuerzos pedagógicos en los últimos años. Al principio se limitó a mostrarle las avenidas principales y las plazas, los palacios, iglesias, ruinas de templos y otros monumentos, que en aquel tiempo formaban parte del acervo cultural de todo viajero inglés. Cyril contemplaba todo con intensa atención, pero lo que veía le dejaba indiferente. Para satisfacer las inarticuladas expectativas del muchacho, Mr. Ashley le llevó a zonas menos conocidas por él, como los barrios periféricos y pobres, las zonas portuarias y las tabernas, y le llevó a sí mismo fuera de las ciudades, a las montañas y las bahías, los desiertos y los bosques. Durante estas expediciones surgió entre ellos algo similar a una relación de camaradería, que por fin indujo a Mr. Ashley a conducir a su alumno no solo a combates de gallos y carreras de galgos, sino también a funciones de cabaret y a otros entretenimientos de aún más dudosa índole. Cuando creyó estar seguro de la discreción de Cyril, y ya que no podía deshacerse de él de ningún modo, le condujo incluso a casas de mala nota, en las que el muchacho aguardaba a su profesor en el salón hasta que éste volvía de su acuciante conversación a solas con una de las damas allí empleadas. Cyril tomaba nota de todo con rostro impenetrable, pues ya había aprendido a través de sus innumerables investigaciones que el hogar de cada uno podía estar en cualquier lugar. En vano, sin embargo, esperaba sentirse alegre o triste en alguno de estos sitios. Nada de lo que veía tenía el menor significado para él. Esta revelación se la guardó para sí. Las dudosas excursiones de estudio, por supuesto, no le pasaron desapercibidas al padre de Cyril. La noticia de ellas se había extendido por toda la sociedad victoriana, despertando un considerable escándalo. Pero, como sucede a menudo, Lord Abercrombie no se había enterado de nada. Una tarde, pocos días después de haber cumplido Cyril los 12 años, padre e hijo coincidieron en un establecimiento del mundo frívolo de Madrid, muy de moda en la época. El chico estaba sentado en el salón en un diván oriental, rodeado de drapeados, plumas de pavo real y señoritas en negligé que charlaban animadamente con él. ¿Cómo no? Sobre sus respectivos hogares. Lord Basil pasó delante de su hijo sin decir palabra, como si no le conociera, y abandonó el lugar del vicio. Al día siguiente, durante el té de las 5, Cyril se enteró de que su tutor había sido despedido. Entre padre e hijo no se habló ni una sola palabra sobre el episodio, pues los tiempos eran muy puritanos. 2 días más tarde, Miss Twiggle, con expresión impávida, pero con la nariz colorada de llorar, se despidió de Lord. A solas con Cyril, le confesó lo siguiente. Seguramente no comprenderás lo que pasa, querido. Has de saber que Max, quiero decir, Mr. Ashley, es el primer y único amor de mi vida. Le seguiré a donde vaya, en la necesidad y en la muerte. Piensa en mí cuando tú también ames un día. Luego intentó despedirse de él con un beso, lo que Cyril evitó con éxito. La búsqueda de un nuevo tutor y de una nueva institutriz resultó ser innecesaria, ya que 3 semanas después, Lord Abercrombie recibía telegráficamente la noticia de la muerte de Lady Olivia tras una larga enfermedad, tal vez contraída en la India. Padre e hijo viajaron de inmediato al sur de Essex y tomaron parte en el solemne funeral que, como parecía previsible, se desarrolló bajo una torrencial lluvia.
Era la primera ocasión en que Cyril pisaba Inglaterra. Si acaso aguardaba que le invadieran sentimientos hogareños, se vio frustrado en sus esperanzas. También la mansión de los Abercrombie, Cleyston Manor, a donde viajó a continuación con su padre, fue una decepción. El caserón gigantesco, oscuro, repleto de armas, que comparado con los grandes hoteles internacionales no ofrecía ninguna comodidad y en el que se pasaba constantemente frío, le resultó ajeno por completo. Lord Abercrombie silenció ante su hijo que su madre, que no le había visto nunca, a excepción de los primeros meses después de su nacimiento, le había declarado heredero único de todos sus bienes. Abercrombie decidió comunicarle este hecho el día de su mayoría de edad para evitar así posibles sentimientos de agradecimiento filial. Su decisión formaba parte del castigo, póstumo en este caso, a su esposa infiel. Una vez desaparecida la necesidad de llevar a su hijo en todos sus viajes, Lord Abercrombie le metió inmediatamente en una de esas famosas instituciones educativas de las clases altas, el College de donde los niños ingleses se convierten en caballeros ingleses. Cyril se adaptó con indolencia despectiva a los rigores pedagógicos, dando a entender a sus compañeros y sobre todo a sus profesores que no les tomaba demasiado en serio. Como por otro lado era un excelente alumno, hablaba ya en aquel tiempo 8 idiomas impecablemente, se le consideraba una lumbrera en el college. Aunque nadie sentía por él mucho afecto, al terminar el colegio pasó, según correspondía a su rango, a O, en cuya universidad empezó a estudiar filosofía e historia. Al cabo de unos cursos, y curiosamente de nuevo, poco antes de cumplir años, los 21, recibió la visita inesperada de Mr. Thorne, el abogado de la familia. El venerable caballero tomó asiento en una silla, resoplando, y comenzó a preparar, con rebuscadas palabras, al joven para recibir una trágica noticia. Como la calificó. Durante una cacería de zorros en las proximidades de Fontainebleau, Lord Abercrombie había caído del caballo, con tan mala fortuna que se había roto el cuello. Cyril recibió la noticia imperturbable. Ahora sois no solo el heredero del título de vuestro padre, sino también el único heredero de las fortunas paterna y materna, de las propiedades mobiliarias e inmobiliarias de ambos, ya que sois, mi querido y joven amigo, el único heredero de ambas familias, dijo Mr. Thorne, sacándose el sudor de la frente y la papada con un pañuelo. Me he permitido traeros todos los documentos, cuentas y balances para que, si lo deseáis, os hagáis una idea del estado de vuestra fortuna. Mr. Thorne atrajo un pesado maletín hacia sí y lo alzó sobre sus rodillas. Gracias, dijo Cyril, no se moleste. Oh, ya comprendo, respondió Mr. Thorne. Lo resolveremos más adelante. Perdonadme, no quería ser desconsiderado. ¿Tenéis algún deseo especial con respecto a la ceremonia del entierro? No que yo sepa, contestó Cyril. Lo dejo todo en sus manos. Ya sabrá usted lo que hay que hacer. Sin duda, milord. ¿Cuándo deseáis partir? ¿A dónde? Bueno, pues al entierro de vuestro padre, supongo. Mi querido Mr. Thorne, dijo Cyril, no veo por qué debería asumir tal responsabilidad. Odio ese tipo de ceremonias. Haga usted con el cadáver lo que estime oportuno. El abogado tosió, su rostro se congestionó. Bien, sin duda, dijo luchando por no ahogarse. Es un secreto a voces que entre vos y vuestro padre no existía, ¿cómo diría? Una relación perfecta. Pero no obstante, creo que ahora que ha fallecido, perdonad que me permita recordaros que hay algo llamado la obligación filial. ¿Ah, sí? Preguntó Cyril enarcando las cejas. Mr. Thorne abrió indeciso el maletín y le volvió a cerrar. No me interpretéis mal, milord. La decisión es vuestra. Solo quería llamar la atención
sobre el hecho de que la opinión pública observará todos los detalles de tan magno acontecimiento. ¿Ah, sí? ¿Usted cree? Comentó Cyril aburrido. En fin, dijo Mr. Thorne, por lo que se refiere a los asuntos de la herencia, propongo... Venda todo, lo interrumpió Cyril. El abogado le miró estupefacto, con la boca abierta. Sí, dijo Cyril, me ha comprendido usted bien, mi querido amigo. No deseo quedarme con nada. Convierta todo lo que no sea dinero en dinero. Sin duda sabrá usted mejor que nadie cómo hacerlo. ¿Queréis decir, balbuceó Mr. Thorne, que venda las fincas, los bosques, los castillos, las obras de arte, la colección de vuestro padre? Cyril asintió brevemente. Fuera con todo, véndalo. El viejo abogado jadeaba como un pez fuera del agua. Su rostro se puso de color violeta. Sería necesario recapacitar un poco, milord. Os halláis en un estado anímico peculiar. Para decirlo con toda claridad, milord, no podéis hacer algo así. No puede ser. De ninguna manera. Desde hace 45 años soy abogado de confianza de la familia y tengo que deciros que iría en contra todas. Os ruego que no olvidéis que se trata de los bienes que vuestros antepasados acumularon durante siglos. Escuchad, Cyril, si es que me permitís llamaros así, estáis moralmente obligado a dejarlos en su día a vuestros propios descendientes. El joven lord se volvió de espaldas con brusquedad y miró por la ventana. Fríamente, pero con evidente impaciencia en la voz, respondió: No tendré descendencia. El abogado levantó sus gordas manos en ademán de protesta. Querido muchacho, a vuestra edad no se sabe con esa seguridad. Podría ser que... No, lo interrumpió Cyril. No podría ser. Y no me llame querido muchacho. Se volvió hacia el abogado y le miró distante. Si tiene usted escrúpulos insuperables, Mr. Thorne, sin duda será fácil encontrar a otra persona que se encargue de mis asuntos. Buenos días. Mr. Thorne, enfadadísimo por el descarado tratamiento que había recibido, sin merecerlo en absoluto, decidió no aceptar aquel encargo inmoral y sin conciencia. Pero en su viaje de regreso a Londres, su excitación se dio a reflexiones más claras y razonables. Después de discutir el asunto durante 2 días con sus socios, Seymour y Pudley, llegó a la conclusión de que el margen de beneficio que podía esperarse legalmente solo por las comisiones de ventas de tan gran magnitud superaba de modo considerable todo el perjuicio que por participar en el previsible escándalo sufriría su hasta ahora intachable nombre profesional. En un documento rebosante de cláusulas dirigido al joven Lord, Mr. Thorne y Co. se declararon dispuestos a ejecutar las transacciones necesarias. A vuelta de correo, recibieron la firma de Cyril Abercrombie y la liquidación pudo comenzar. Cuando la opinión pública se enteró del asunto, era difícil de evitar. Se desencadenó un vendaval de protestas. No solo la aristocracia y las clases altas del reino expresaron unánimemente su repulsa ante una falta de tal sentido de la tradición y de la clase. La cuestión se debatió también durante días en el Parlamento, e incluso entre las clases bajas abundaron las acaloradas discusiones en torno al tema de si un personaje de tal calaña merecía llamarse súbdito de su majestad. Sin embargo, desde un punto de vista legal, no existía ningún impedimento a este salto de la cultura y la dignidad inglesas, como lo definieron varios periódicos. Mr. Thorne y Co., con prudente previsión, ya se habían encargado de que así fuera. A Cyril mismo el escándalo suscitado le conmocionó poco. Había interrumpido inmediatamente los estudios recién empezados y se había marchado del país. En los próximos años viajó sin rumbo preciso, guiado por el capricho y el azar, por ciudades y países del mundo,
pero no como en tiempos de su padre, exclusivamente por Europa y el Próximo Oriente, sino también por África, India, América del Sur y el Lejano Oriente. Se aburría mortalmente en esos viajes, pues ni los paisajes, ni los monumentos, ni los océanos, ni las costumbres de pueblos desconocidos le despertaban algo más que un interés superficial, que apenas merecía que abandonara por él las comodidades de los grandes hoteles. Al no hallar el secreto de la propia pertenencia a algo en este mundo, las demás maravillas del universo carecían de voz y significado para él. Su único acompañante en este vagabundeo era un criado llamado Wang, que había comprado en Hong Kong el jefe del sindicato del opio. Wang poseía la facultad, rayana casi en lo sobrenatural, de no existir cuando no se le necesitaba, pero estar inmediatamente presente cuando su amo requería sus servicios. Parecía incluso conocer de antemano sus deseos, por lo que apenas se intercambiaban unas palabras. En un primer momento, la aristocracia inglesa había boicoteado por tácito acuerdo la venta de los bienes Abercrombie, pero pronto tuvo que revisar su actitud. Aparecieron numerosas gentes interesadas del extranjero que con sus ofertas hicieron subir los precios. Cuando un millonario americano del caucho, llamado Jason Popey, compró sin pestañear Clayston Manor, con todo lo que rodeaba la mansión y cuanto contenía, incluido el viejo mayordomo Jonathan, el orgullo nacional recibió un verdadero golpe. Para salvar lo que aún podía salvarse, se inició una carrera en las familias ricas y poderosas de Inglaterra, después dispuestas a salvar lo que aún no se había vendido. Hay que decir en honor de Mr. Thorpe y Co. que siempre prefirieron a estos últimos compradores, aunque tuvieran que rebajarles algo los precios. En cualquier caso, 3 años después de la muerte del viejo Lord, Cyril pertenecía ya a la lista de los 100 hombres más ricos del mundo, al menos por lo que se refiere a su cuenta bancaria. El escándalo se fue apagando y la sociedad encontró otros temas de conversación. La única pregunta que de vez en cuando inquietaba a los espíritus, sobre todo de las madres de hijas casaderas, era qué haría Cyril Abercrombie con esas cantidades ingentes de dinero. Se sabía que no se dedicaba al juego ni a las apuestas de ningún tipo. Tampoco tenía pasiones caras, como por ejemplo coleccionar jarrones de Ming o joyas indias. Se vestía impecablemente, pero sin ostentación. Vivía de acuerdo con su rango, pero siempre en hoteles. No mantenía una amante cara, ni se dedicaba a otros vicios más discretos. ¿Qué se proponía hacer con el dinero? Todos, incluido él mismo, lo ignoraban. Durante la década siguiente, Cyril continuó su inquieta vida viajera. Se había acostumbrado de tal modo a lo que él definía como su búsqueda, que le resultaba una manera de vida normal. Naturalmente, ya había perdido la esperanza ingenua de sus años de juventud de encontrar algún día lo que buscaba. Es más, ya no lo deseaba y hubiera sido un engorro encontrarlo. Definía su situación con la fórmula siguiente: la longitud del camino se halla en proporción indirecta a la posibilidad de desear alcanzar la meta. Según su opinión, esta fórmula contenía toda la ironía de la búsqueda humana. El verdadero sentido de toda esperanza era que ésta permaneciera siempre sin cumplir, ya que la satisfacción, a fin de cuentas, desembocaba en una decepción. Sí, el mismo Dios hacía bien en no cumplir nunca las promesas realizadas al género humano desde el principio de los tiempos. Supongamos que un día tuviera la desafortunada idea de cumplir su palabra y que el Mesías volviera efectivamente por las nubes, que el juicio final se llevara a cabo y que la Jerusalén celestial descendiera de verdad de las alturas. El resultado no sería más que un fracaso de dimensiones cósmicas. Dios había dejado a sus creyentes esperar demasiado y cualquier acontecimiento, incluso el más espectacular, solo despertaría un generalizado «Ah, ¿y esto es todo?».
Por otro lado, sin duda era muy sabio por parte de Dios, suponiendo que existiera, no revocar ninguna de sus promesas. La esperanza, ella sola, mantenía en marcha el mundo. Para un hombre como Cyril, que había desenmascarado así el juego del destino, no era, naturalmente, fácil continuar jugando. Pero Cyril lo hacía y además con cierto placer burlón. Era consciente de ser uno de esos eternos insatisfechos que se han imaginado los océanos más grandes, las montañas más altas, los cielos más lejanos, pero por ello no se sentía desgraciado. Solo que su indiferencia hacia el mundo y los hombres abarcaba ahora también su propia vida. Ya no le importaba mucho, sin sentir por eso el deseo de librarse de ella. Cyril Abercrombie se había instalado en esta actitud vital, más o menos cómodamente, pues también se puede instalar uno en la provisionalidad. Paradójicamente, había conseguido la seguridad, pues aparte del aburrimiento, era inasequible a cualquier sufrimiento. Al menos eso creía hasta que aquella tarde en Frankfurt del Meno, en la que cambiaron algunas cosas para él. Desde hacía tiempo no era invitado casi nunca a reuniones sociales. Si las reglas de la etiqueta burguesa o aristocrática no la requerían absolutamente, se prefería prescindir de su presencia, pues era notorio que por su comportamiento excéntrico y sus comentarios despiadados terminaba con cualquier conversación y disipaba toda cordialidad. Es improbable que el consejero de comercio Jacob Bonnersch actuara con desconocimiento de la mala fama que precedía por todas partes a Lord Abercrombie. Quizá pensara que su autoridad personal bastaría para dominar situaciones en las que otros fracasaban. Quizá pretendiera, sobre todo, entablar relaciones de negocios con el riquísimo inglés. El consejero de comercio poseía uno de los bancos privados más florecientes de Alemania. Sea como fuere, envió a Lord una nota al Hotel Zum Romer invitándole a una cena en el círculo íntimo de amigos del arte y de la música. El Bonn, en su nombre, era por cierto tan reciente como su mansión, un edificio de ladrillos de estilo neogótico situado en las afueras de la ciudad en un magnífico parque. Cyril aceptó la invitación. Antes de la cena, Fräulein Isolde, hija de la casa, una muchacha gordita con trenzas, cantó varios lieder de un compositor, prometedor como se dijo, llamado Joseph Katz, que también se encontraba entre la docena de invitados. Resultó ser un caballero pequeño, entrado en carnes y totalmente calvo, de unos 50 años, que durante el recital mantuvo los ojos cerrados y las manos juntas sobre los labios. Un teniente alto, con condecoraciones en el pecho, acompañó al piano a la cantante, que tenía una voz bonita pero un poco débil. El aplauso fue prolongado y cordial. Tan solo Cyril no participó en él. Herr Katz besó la mano de la Fräulein Isolde una y otra vez, inclinándose para recibir los aplausos. La esposa del consejero de comercio, que llevaba una pequeña diadema de brillantes en lo alto de su peinado, sudaba visiblemente en su entusiasmo por el talento de Herr Katz. Nosotros, los alemanes, dijo volviéndose hacia Cyril, somos el pueblo que ha producido todos los compositores verdaderamente grandes. Incluso Handel, que es reclamado como suyo por los ingleses, vuestros compatriotas, es de origen alemán. Tenéis que reconocerlo, milord. Desde luego, madame, contestó secamente Cyril. Sin duda tenía todas las razones para emigrar. Con esta respuesta de apertura, la velada tomó un rumbo imparable hacia la catástrofe. Aunque Herr von Erch intentara con todos sus recursos diplomáticos dar a las conversaciones un giro humorístico, la atmósfera de la reunión cayó bajo el punto de congelación. La cena aún no había llegado al postre y ya se cernía sobre los presentes un silencio glacial. Cyril, con su instinto clarividente para los puntos débiles de los demás, había conseguido ofender a cada uno de los comensales reunidos en torno a la mesa. Cuando por fin sirvieron el café y el coñac, y para las damas el licor de menta,
El consejero de comercio ofreció mostrar su colección de pinturas a los aficionados al arte entre sus invitados. Todos aceptaron, también Lord Abercrombie, para desesperación tácita de los demás. Al final de varios pasillos y de un invernadero, los invitados llegaron a una especie de puerta blindada, provista de varias cerraduras, palancas y ruedas. Hermann Hertz utilizó un gran llavero y luego giró las palancas y las ruedas en un orden determinado. Como se trata de valores considerables, hay que tomar, por desgracia, tantas medidas de precaución, fue su comentario. Una vez abierta la puerta, el grupo entró en un gabinete sin ventanas, iluminado por lámparas de gas adosadas a las paredes. Cuadros de todos los tamaños, en pesados marcos dorados, colgaban uno junto al otro, con evidente orgullo de propietario. El consejero de comercio mostró primero las piezas maestras de su colección: el retrato de un viejo con pipa de Rembrandt, un pequeño entierro de Jesucristo de Durero, unos apuntes a la sanguina para una virgen con el niño de Rafael y el retrato de un comerciante desconocido de Tiziano, sin olvidar en cada caso de dar el precio que había pagado por la obra. Los cuadros restantes eran en su mayoría obras de autores contemporáneos, en gran parte escenas de género y representaciones históricas o mitológicas como Sansón y Dalila, la muerte de Sigfrido o el viejo Fritz y el molinero. Los precios, también citados en estos casos, eran naturalmente más modestos. Lo considero como una inversión, explicó excusándose el consejero de comercio. Desde luego hay que asumir un cierto riesgo en este tipo de especulaciones, pero según la opinión de los expertos que he consultado, por supuesto, antes de comprar, su valor subirá de modo considerable. Después de que los invitados expresaran debidamente su admiración ante las obras, todos volvieron al salón. Al cabo de un rato, el anfitrión notó la falta de Lord Abercrombie. «Dios mío», dijo en voz baja a su hija, «no le habré encerrado por descuido en el gabinete». «Dame las llaves», dijo ella también en voz baja. «Veré si está allí. Tú ocúpate de tus invitados, papaíto». Efectivamente, Isolde halló a Lord en el gabinete de los cuadros, pero éste no parecía haberse dado cuenta de que había sido olvidado allí. Estaba inmóvil, sumido en la contemplación de un cuadro. Ella se le acercó y le miró por encima de su hombro, pero tampoco eso pareció darse cuenta. «Es un cuadro curioso, ¿verdad, milord?», dijo. «Se titula La meta de un largo viaje. Quizá me podáis explicar por qué se llama así». Como Lord Abercrombie no reaccionara, la muchacha continuó en tono ligero. «Mi padre lo trajo hace unos años de Nápoles. Un marqués arruinado se lo dio a cambio del saldo de sus cuentas. Su nombre, si mal no recuerdo, era Tagliasassi, o algo parecido. ¿Conocéis quizá a esa familia, milord?». El silencio obstinado del invitado empezaba a ponerla nerviosa. «Si os molesta mi charla, decídmelo. ¿Creéis que este cuadro es valioso? Seguramente sois más entendido que ninguno de nosotros. Sin duda tiene un valor, el de ser raro. Nos han dicho que solo existen 20 o 30 cuadros de este artista. Se llama... Esperad un momento. Isidoro Messiaen. ¿Habéis oído alguna vez este nombre? ¿No? Nosotros tampoco. Papá dice que quizás se trate de un artista alemán, pero por qué residía precisamente en Nápoles es una incógnita. Por cierto, todos sus cuadros son extraños. Iglesias que explotan, palacios de los muertos, ciudades fantasma. Yo soy una chica ignorante y no entiendo de estas cosas, pero ¿no creéis que debía de estar loco?». Cyril seguía inmóvil, y Fräulein Isolde pensó que no le había oído. Por encima de su hombro, también ella miraba fijamente el cuadro. No era muy grande, al menos al compararlo con otras piezas de la colección. Quizás 60 centímetros de ancho por 80 de alto. Representaba un desierto pedregoso bajo la luz extremadamente clara de la luna, aunque no se veían en el oscuro cielo nocturno ni luna ni estrellas.
Extrañas formaciones montañosas cerraban hacia el fondo un amplio valle, en cuyo centro se alzaba una roca gigantesca en forma de seta, carcomida por oquedades y cuevas. Ningún camino conducía a la cumbre de esta roca cristalina, ninguna escala o escalera, ningún ascensor comunicaba el valle con la terraza superior de la roca. Se alzaba sobre ella con innumerables torrecillas y cúpulas, ventanales y balcones, un palacio de ensueño, construido con piedra lunar, lechosa, iridescente y semitranslúcida. En los nichos de los muros y encima de las balaustradas de las terrazas había esculturas blanquecinas como huesos, bien reconocibles a pesar de su tamaño diminuto. Había caballeros con barba y fantástica armadura junto a hadas coronadas de flores, dioses con cabezas de animales y demonios, penitentes con capucha y reyes con corona. Había bufones, ángeles, tullidos y parejas de amantes, niños jugando al corro y ancianos doblados por la edad. Cuanto más descansaba la mirada sobre el lienzo, tantos más detalles aparecían, como si fuera inagotable, al igual que las imágenes proliferantes del sueño y del delirio. Todas las ventanas del palacio estaban brillantemente iluminadas, como si tras ellas tuviera lugar una espléndida fiesta a la luz de las velas, pero solo en una ventana, situada sobre la gran puerta de entrada, cerrada, se distinguía la silueta de un hombre, con la mano alzada en ademán de saludo o rechazo. ¿Podéis imaginar?, continuó Froden Isolde, acercándose más a su invitado, ¿que a mi madre le espanta este cuadro? Pasa siempre muy deprisa ante él. ¿No lo habéis notado? Os confesaré, milord, que a mí me sucede lo mismo. Me parece siniestro. Tiene algo... ¿Cómo decirlo? Ayudadme, milord. Decidme qué impresión os causa. Isolde le miró de reojo y se asustó. ¿Qué os sucede, milord? ¿Lloráis? Cyril se apartó bruscamente de ella y salió con pasos rígidos del gabinete. Froden Isolde le siguió con la vista consternada. Unos momentos después apareció su madre. «Hijita, ¿qué haces?», exclamó. «Todos te están esperando. Desean que cantes otra vez. También Herdkat lo desea. ¿Dónde está ese horrible inglés? ¿No estaba aquí?» «Sí», dijo Isolde mirando a su madre con los ojos muy abiertos. «Imagínate, mamá, estaba en silencio delante del cuadro y las lágrimas le corrían por las mejillas. Lord Abercrombie lloraba. Yo misma lo he visto». Madre e hija volvieron con sus invitados y relataron lo sucedido. Lord Abercrombie se había marchado sin una palabra de explicación o de agradecimiento. Lo sucedido era un nuevo testimonio de su carácter excéntrico. En esto todos los demás invitados, que en esta velada excepcionalmente no tenían dificultades para encontrar un tema de conversación, se mostraban de acuerdo. A la mañana siguiente, el consejero de comercio recibió una carta de Lord Abercrombie que no contenía ni la más mínima expresión de disculpa por su inadmisible conducta, pero sí una petición breve, formulada casi en tono de orden, para que le vendiese enseguida el lienzo de Isidore Monsieur, titulado La meta de un largo viaje. El lord estaba dispuesto a pagar por él cualquier precio. Jacob Bonner le contestó con la misma brevedad y contundencia, diciéndole que no pensaba en absoluto vendérselo. Aquella misma tarde, en su palco de la ópera, sobre el escenario de unas corpulentas damas con cola de sirena, cantaban Bagalabella, informó a su esposa con breves palabras de la pretensión de Lord Abercrombie. «¿Por qué no le vendes el cuadro?», le preguntó ella en voz baja. «A mí no me gusta, y a ti tampoco te interesa mucho. Si su oferta es realmente adecuada». «No le vendería ni mis pantuflas», contestó el indignado. «¿Por qué no?», preguntó ella. «Algunos ingleses tienen spleen». «Algunos ingleses», dijo él, «creen que uno solo piensa en el dinero. Quizás sea así en la pérfida Albión, pero aquí, en Alemania, aún creemos en los ideales». Su esposa le miró de reojo.
Conocía bien su expresión cuando se obstinaba. Tienes toda la razón, Jacob, querido, dijo conciliadora. Además, nos sobra el dinero. Ese británico arrogante debe aprender que no todo se compra con dinero en este mundo, gruñó Herr von Hersch. Se asomó desde el palco vecino un caballero con monóculo y les lanzó una mirada reprobadora. La esposa del consejero de comercio dio unos golpecitos en la rodilla de su marido e hizo shiz. Luego, ambos dirigieron su atención de nuevo a las damas con cola de sirena del escenario que seguían cantando Bagalao-Bella. No se habían perdido nada. En casa, a la misma hora, Fräulein Isolde, recostada en su recamier y con la barbilla apoyada en la mano, se contemplaba pensativa en el gran espejo de su dormitorio. Se había excusado de ir a la función de ópera, alegando sentirse indispuesta. Deseaba estar sola para aclarar sus agitados sentimientos. Se dice que los hombres están indefensos ante las lágrimas femeninas, porque, con tal desconocimiento de su verdadero significado, las equiparan a las suyas propias. Suponiendo que esta afirmación sea cierta, hay que añadir que las mujeres en este punto poseen un instinto más sutil. Precisamente porque intuyen la diferencia del significado entre sus lágrimas y las de los hombres, no pueden sustraerse a su poder. Un rostro pétreo de hombre por el que corre una lágrima derrite cualquier corazón femenino. Fräulein Isolde había contemplado en un momento de clarividencia la verdad sobre Cyril Abercrombie. Ahora sabía que era un ángel caído que, como el Lucifer de Dante, espera en el eterno hielo de su soledad ser redimido por el amor de una mujer. En todas las novelas que Isolde había leído, el parámetro para la magnitud de un amor era el sufrimiento que ocasionaba. Sabía o intuía que le costaría indecibles penalidades salvar al ángel caído de sus tinieblas y se preguntaba si tendría suficientes fuerzas para ello. Una y otra vez se miraba inquisitivamente en el espejo. El rostro inocente y rojizo de jovencita no pegaba en absoluto con la dificultad de la empresa, pero ya cambiaría. Pronto el dolor espiritualizaría sus rasgos, pronto tendría un verdadero destino y sus amigas la admirarían. Lord Abercrombie contemplaba el Frankfurt nocturno por la ventana de su lujosa suite en el Hotel Ambrumer. El criado Bang le trajo silenciosamente la cena, pero su amo la rechazó con la mano, sin volverse siquiera. El criado, siempre guardando el mismo silencio, se llevó todo otra vez. ¿Qué tenía aquel cuadro que la había impresionado tanto, que le había literalmente conmocionado? No se trataba desde luego de su valor artístico, aunque éste era considerable. Las cuestiones artísticas no interesaban a Cyril más que de un modo tangencial. No, se trataba de otra cosa. Aquel cuadro contenía un mensaje personal, incluso íntimo para él, un mensaje que no comprendía, al menos de momento, pero que, como sabía con claridad meridiana, estaba dirigido a él y solo a él entre todos los habitantes de la tierra. Un mensaje a través de los siglos que no concernía a nadie más que a él. En la realidad exterior no había encontrado nada a lo que sentirse unido, como otros seres humanos se sentían unidos a su patria. Nunca le había ocurrido buscarlo en el mundo del imaginario, del arte. Y ahora se encontraba inesperadamente cara a cara con su secreto más íntimo, saber que se hallaba en manos extrañas y que podía ser contemplado por ojos extraños y estúpidos le producía casi malestar físico, como a un amante celoso la exhibición del cuerpo desnudo de la amada. Todos los esfuerzos de Cyril, cada fibra de su, como ya sabemos, considerable voluntad, se dirigieron desde ese instante a esta única meta, al igual que el montón de limaduras de hierro que se ordena hacia un polo gracias a la fuerza del imán. Su vida, hasta ahora caótica, encontró de golpe su centro mágico.
El título del cuadro, La meta de un largo viaje, tenía para él un significado muy personal. Deseaba ese cuadro, necesitaba poseerlo a cualquier precio, y ya de antemano sabía que alcanzaría su objetivo, right or wrong. El rechazo de su oferta de compra le había asombrado, pues la suma que estaba dispuesto a pagar era sin duda enorme. Sin embargo, las dificultades espolearon su espíritu combativo y le confirmaron en su decisión. Durante las siguientes semanas, bombardeó al consejero de comercio con ofertas cada vez mayores, a menudo varias veces al día, hasta que las sumas alcanzaron proporciones verdaderamente absurdas. Al principio creyó que el sentido comercial del banquero prevalecía sobre todas las demás razones para no venderle el cuadro, pero el banquero ya ni le contestaba. Cyril comprendió al fin que el obstáculo no era el precio, sino él mismo como comprador. Sin duda, Herr von Hertz hubiera cedido el lienzo en condiciones justas a cualquier otro que le interesara. A él no se lo vendería, por motivos personales. Para evitar ese obstáculo, Cyril encargó la compra del cuadro a varios galeristas famosos. Uno de ellos acudió expresamente desde París a su llamada, bajo la condición de no descubrir en ningún caso su nombre a lo largo de las negociaciones. Les dio plenos poderes. Pero, por supuesto, Jacob von Hertz se percató de la estratagema y el intento fracasó. Cyril comprendió que el reto al que se enfrentaba era mayor de lo que había imaginado. El destino había decidido, según parecía, ponerle a prueba y el consejero de comercio, con su cerrazón, no era más que su obtuso instrumento. Pues bien, si la lucha iba a ser a vida o muerte, él, Cyril Abercrombie, estaba dispuesto a ello. En la guerra, todos los medios que conducen a la victoria están justificados. Y como el destino, según se veía, no era muy sutil en la selección de sus armas, él no se sentía obligado a tener escrúpulos morales. Cyril viajó a Londres y se presentó ante uno de los directores del Banco de Inglaterra solicitando una entrevista para un asunto muy personal. Como era de los clientes más ricos del banco, fue recibido inmediatamente y con la mayor deferencia. El director en cuestión se llamaba John Smith, y como su nombre, todo en él era de una perfecta mediocridad. Tenía alrededor de 50 años, un rostro vacío, insignificante, y su traje, su figura y su bigotito eran absolutamente inanes. El camuflaje perfecto. El único rasgo personal era un pequeño tic en el párpado derecho, que de vez en cuando se estremecía de modo involuntario. Los dos hombres se sentaron el uno frente al otro en los profundos sillones de un despacho borrado de madera. Mr. Smith ofreció puros y jerez y durante un rato se habló del tiempo, que para esta época del año, principios de marzo, era extraordinariamente cálido. Luego hubo una pausa. Cyril por fin rompió el silencio. ¿Puedo dar por sentado que nada de lo que tratemos aquí saldrá al exterior? Naturalmente, milord, contestó Mr. Smith. ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Le suena el nombre de Jacob von Hertz? Naturalmente, señor. Se trata del banquero de Frankfurt, ¿no? Uno de nuestros mejores socios en el continente. Aunque desde hace solo unos años, no es una firma antigua, ya sabéis lo que quiero decir. Cyril chupó de su cigarro y expulsó el aire formando anillos de humo. No parece sentir gran simpatía por nuestro país. Es posible, señor, pero los negocios y la simpatía no tienen por qué coincidir siempre. Cyril asintió pensativo. Usted, por supuesto, conoce la situación de mi fortuna. Si no me equivoco, mis medios me permiten empresas de algún alcance. No os entiendo, señor. Quiero saber, Mr. Smith, si mi dinero me da la posibilidad de arruinar a Herr von Hertz. El director miró a su interlocutor sin expresión alguna durante unos segundos. Luego se puso en pie y fue a coger unas carpetas finas de una pequeña caja fuerte, escondida detrás de la madera de pared.
echó una mirada a los documentos, tomó un sorbito de jerez y carraspeó. Me temo, señor, que no va a ser fácil. Por eso estoy aquí, contestó Cyril, un poco irritado. La primera posibilidad que hay que considerar en estos casos, explicó Mr. Smith, consiste en sondear la situación personal, es decir, la situación sociomoral de la persona en cuestión. Casi todos tienen pequeños secretos que prefieren no dar a conocer a la opinión pública. Y el director esbozó una sonrisa que dio paso de inmediato a su expresión neutra. Su ojo derecho parpadeó. ¿Quiere usted decir que debo planear unos detectives?, preguntó Cyril. No sería necesario, señor. Tenemos por costumbre estar informados acerca de cada uno de nuestros socios más importantes, también y especialmente sobre su vida privada. Es una pura medida de seguridad, como comprenderéis. Por nuestros informes, sin embargo, puedo decirle que Herr von Hertz no es muy interesante en este sentido. Entre nosotros y con la máxima confianza, de vez en cuando suele pasar con otros socios ciertas tardes con damas venales, pero no del rango que correspondería a su nivel social. Parece incluso tener una tendencia hacia, ¿cómo decirlo?, las aventuras eróticas francamente baratas. No sabría decir si por espíritu de ahorro o por gusto. Con esto se le podría ocasionar alguna incomodidad social y familiar, milord, pero para lo que os proponéis no creo que bastante. Lo siento mucho, señor. Bien, dijo Cyril. Veamos ahora la posibilidad de llevarle a la bancarrota financiera. El párpado derecho de Mr. Smith se estremeció. ¿Tan lejos queréis ir, milord? ¿Y por qué no? Perdonad, señor, pero al fin y al cabo no se trata de vuestro sastre o del frutero de la esquina. Las dimensiones son, al menos, inusuales. De nuevo, el director se sumergió en sus documentos. Sin duda, milord, vuestra fortuna os ofrece posibilidades considerables. Utilizando con cuidado y cálculo vuestros recursos, podéis producir a vuestro contrincante un daño nada desdeñable. Con un poco de suerte, incluso conseguirías ponerle fuera de combate financieramente. Os tengo que advertir, sin embargo, que nosotros no lo permitiremos. ¿Acaso por razones morales?, preguntó Cyril con sonrisa sardónica. Oh, no, señor. El Banco de Inglaterra no se considera el depositario de la moral. Eso suponía, lo cortó Cyril. Pero tenemos cierto interés en mantener la estabilidad del Banco Hertz, al menos por el momento. Lo siento, señor. Con otras palabras, también tendría que enfrentarme a ustedes. Algo así, señor, aunque solo de manera indirecta. Están en juego prioridades internacionales, políticas y económicas. Cyril giró la copa de jerez entre sus dedos. Dice usted que, por el momento, Mr. Smith. Supongamos que las prioridades se alteran. Supongamos que entonces lo intente otra vez. Comprendo, señor, respondió el director. Herr von Hertz tiene fama de poseer una cabeza muy capacitada en su terreno. Os hablaré claro, milord. No podéis entrar en un duelo de ese calibre solo, es decir, sin un asesoramiento adecuado. Nosotros, siento decirle, no estamos en situación de proporcionároslo. Tendríais que contratar especialistas que fueran verdaderamente capaces de desarrollar y ejecutar planes de altos vuelos en varios países a la vez. Esta gente, aparte de los conocimientos técnicos, debería poseer la falta de escrúpulos necesaria para no echarse atrás ante nada. Por otro lado, su lealtad a vos, señor, tendría que ser incuestionable, pues en caso contrario, vuestro contrincante podría volverlos fácilmente contra vos. Os diré sin tapujos que sería muy difícil encontrar tipos así. Supongamos que los encuentros, dijo Cyril. ¿Cuánto tiempo tardarían en acabar, según sus cálculos, con el Banco Hertz? Bueno, señor, requeriría cierta paciencia por vuestra parte. Estas empresas no triunfan de la noche a la mañana, si es que triunfan.
¿Cuánto tiempo? Es difícil de precisar. Habría que considerar las circunstancias. Bien, pero ¿cuánto tiempo? Mr. Smith parpadeó nerviosamente. Creo, señor, que en el mejor de los casos serían 4 o 5 años, pero probablemente habrá que contar con más años para un plan de esta envergadura. Demasiado tiempo, exclamó Cyril, furioso. Mr. Smith pareció aliviado. Eso pienso yo, señor. Sería como la labor de toda una vida, y nadie podría predecir si al final no os arruinaríais vos mismo. Resultaría muy doloroso. Permitidme una pregunta. ¿Por qué razón os proponíais este plan? Estoy decidido a adquirir cierto objeto de este hombre, pero él se opone obstinadamente a vendérmelo, sea cual sea la suma que le ofrezca. Ah, en efecto, un asunto engorroso, señor. Le obligaré a esa gente de un modo u otro, se lo aseguro. No lo dudo, señor. ¿De qué objeto se trata? De una obra de arte, dijo Cyril, y poniéndose en pie, cogió su sombrero y su bastón. Mr. Smith se quedó sentado y le miró. ¿La Mona Lisa, quizá, señor? ¿O la Venus de Milo? No, contestó impaciente Cyril. Es un cuadro sin importancia. Oh, exclamó Mr. Smith parpadeando. Al acompañar a su cliente hasta la puerta, en un vano intento por bromear, observó. ¿No sería más fácil, milord, casarse con la hija del propietario del cuadro? O, si el sacrificio os parece excesivo, hacer robar la obra por unos ladrones avanzados? Cyril se quedó un momento inmóvil, luego alzó la cabeza y salió sin despedirse. Mr. Smith cerró la puerta, se dejó caer en un sillón y, perdido en reflexiones, sacudió la ceniza de su cigarro en la copa de jerez. Naturalmente, Cyril no había tomado las últimas palabras del director más en serio de lo que éste había pretendido, al menos de momento. Durante su viaje de vuelta a Frankfurt surgieron una y otra vez en su mente como moscas molestas. Incluso aparecieron en sus sueños. La idea de robar o hacer robar el cuadro ejercía una fatal atracción en él. Sus intenciones eran imprecisas, como si se mantuvieran en vilo, pero para un plan concreto le faltaba toda la premisa. Cuando regresó a su suite de lujo del hotel Amromer, Bag le entregó una nota en papel rosa que olía a violetas, un perfume que Cyril aborrecía. La carta había sido entregada por una persona desconocida en la recepción. En la caligrafía recargada de colegiala contenía las siguientes palabras. Tú que no has encontrado el alma gemela, que caminas por sendas perdidas, ¿no has visto la flor a tu paso? Aquí florece un corazón humano que te entiende, una amiga. A pesar de, o quizá precisamente por, el anonimato pudoroso no fue difícil para Abercrombie acertar que era la remitente de la nota. Este inesperado giro de los acontecimientos le venía como anillo al dedo. Para mayor seguridad encargó a Wang que descubriera cuándo solía salir Fräulein Isolde von Herz de su casa. Y en una de esas ocasiones le entregó, a través de un botón del hotel, una cartita en la que pedía una cita y que firmaba como un amigo de las flores. Cuando la muchacha leyó la misiva, se ruborizó y sin titubear entregó al mensajero sobre un sobre preparado desde hacía tiempo por lo que parecía. Cyril halló en él indicados un sitio y una hora. La primera cita tuvo lugar, muy prosaicamente, a las 10 de la mañana y, para colmo, en una repostería de las afueras. Transcurrió como suelen transcurrir inevitablemente tales encuentros, con rigidez y formalismo. Isolde, en su timidez, no sabía qué cara adoptar y Cyril ocultaba con dificultad la sensación de ridículo que le producía la situación. Sin embargo, a esta primera cita siguieron otras y poco a poco la atmósfera se fue distendiendo. Cyril se esforzó
en la medida de sus posibilidades, por seducir el corazón de la muchacha, o, dicho con palabras menos eufemísticas, en conseguir que obedeciera a sus intenciones. Una vez obtenido esto, ya tenía, por así decir, un pie en la puerta del gabinete de arte de Erch. La única dificultad estribaba en su escasa experiencia en el arte de la seducción, al menos en lo que se refería a sus posibilidades personales en este terreno. Su aspecto exterior, como él muy bien sabía, no resultaba atractivo para las mujeres. Hasta el momento nunca había invertido su sentimiento y su inteligencia en empresas eróticas, pues su trato esporádico con el sexo femenino se había limitado a puras transacciones comerciales mediante el empleo de su dinero en los barrios más oscuros de las ciudades que visitaba. Quien ha de mentir convincentemente por fuerza ha de conocer la verdad, y él nunca se había interesado por ella. Así que, de forma provisional, se atuvo a las convenciones de la galantería. Regalaba enormes ramos de rosas rojas, joyas y perfumes caros, y se inventaba una gran dificultad frases halagadoras y originales. Al mismo tiempo se sentía fatal, y no porque mintiera, sino porque notaba que lo hacía como un principiante. De nuevo, circunstancias con las que no contaba vinieron en su ayuda. Pronto descubrió que era innecesario esforzarse. Resultaba evidente que la muchacha, en lo que se refería al cortejo masculino, estaba mimada hasta el hastío y esperaba de él todo menos excesos sentimentales o arranques amorosos. Al contrario, cuanto más reservado e indiferente se mostraba él, más entregada e incluso sumisa se volvía a ella. El papel que la joven deseaba interpretar en esta historia, como le dio a entender más o menos a las claras, era el de la mujer que sufre y se sacrifica. Comprensiblemente, a Cyril le costó poco darle gusto. Como ella tenía reparos en visitarla en su hotel, por el temor a que la viera algún conocido, Lord Abercrombie encargó a su criado alquilar un apartamento como nido de amor. Estaba adornado con palmeras, divanes amplios, mesitas turcas, cortinas de terciopelo y figuritas lascivas de biscuit. La casa, además, poseía varias salidas. El servicio, constituido por un matrimonio de edad, vivía de la discreción y por eso era de confianza. En su primera noche de amor, como la llamó Isolde, aunque hubiera tenido lugar a las 3 de la tarde, con las cortinas echadas, resultó que ella era aún virgen. 10 minutos después de dejar de serlo, murmuró al oído de Cyril: «Ahora soy tu esposa, amado mío. Te he sacrificado lo más valioso que tenía para demostrarte mi amor. ¿Me crees ahora?» Él se liberó de su abrazo, encendió un puro, soltó unos cuantos anillos de humo y respondió: «Si algún día llego a creer en el amor, me tragaré una libra de estricnina, me pegaré un tiro en la boca y al mismo tiempo me tiraré al vacío desde una torre bien alta para no sobrevivir». Ella lloró un poco, pero en el fondo se sintió feliz, porque su respuesta testimoniaba de nuevo lo importante que era la labor de salvación que se disponía a llevar a cabo con él. Desde aquel momento se convirtió en una regla fija de su relación que él exigiera cada día distintas demostraciones, cada vez más arriesgadas, de su amor incondicional y que ella se sometiera a su voluntad cada vez con menor resistencia. En este altar ella fue sacrificando paso a paso su autoestima y su sentido del pudor y la moral. Si su amante vivía en el centro tenebroso de su maldición, pensaba la joven, ella debía de andar al camino hasta allí para rescatarle, aunque fuera con los pies descalzos y sangrando. Por fin disponía de material para anotar en su diario, y sus lágrimas cayeron en más de una página. En una ocasión, Cyril expresó el deseo de que ella le entregara todas las llaves de la mansión paterna, incluidas las del gabinete del arte. ¿Para qué?, preguntó la joven. ¿Qué quieres hacer con ellas? Nada, respondió él. Solo deseo ver si yo significo más para ti que tus padres. Por favor, amor mío, no me pidas eso. Él sonrió torcidamente. Ya veo, olvídalo. Podía haberlo imaginado.
Al menos explícame lo que pretendes, no lo entiendo. Ahí está la cosa, querida niña. Para mí hubiera significado mucho que estuvieras dispuesta a hacer algo por mí, sin comprender por qué y para qué. No hablemos más de ello. Isolde estaba desesperada. La evidente decepción de Cyril ponía en peligro todos sus esfuerzos. Sentía que se le escapaba y eso era insoportable. En el fondo, ¿qué más daba entregarle las llaves? Bien, dijo por fin. En cuanto se ofrezca una ocasión, lo haré. Espero que mi padre no lo note. 4 días después le trajo las llaves. El consejero de comercio había salido de viaje y las había dejado en su escritorio. Cuando vuelva preguntará inmediatamente quién las ha cogido, dijo ella preocupada. ¿Y entonces qué? No preguntará nada, replicó Cyril, porque para entonces ya habrás devuelto las llaves a su sitio. Yo solo quiero ver si por amor a mí eres capaz de rogarle a tu padre. Has aprobado el examen. Ella se lanzó en sus brazos, le cubrió de besos y balbuceó. Gracias, gracias, querido. Más tarde, mientras Isolde tomaba un baño, Cyril hizo cuidadosos moldes de cera de todas las llaves. Cuando se separaron ese día, ella llevaba orgullosa y feliz el llavero en su bolso, nuevamente a casa. No sabía que aquel había sido su último encuentro con Lord Abercrombie. Los verdaderos maestros entre los ladrones de arte se encuentran, como sabe todo el mundo, en Italia, y la crème de la crème del oficio se halla, como también es notorio, en Nápoles. En aquel tiempo vivía allí uno de estos virtuosos del oficio, con renombre internacional, aunque nadie sabía con exactitud cómo se llamaba, ya que oficialmente había cierta confusión acerca de su verdadero nombre. La lista empezaba con Abachu, Rosario y pasaba por Papalardo, Nazareno, Díaz Tassani, Heliogable, por todas las letras del alfabeto. Para simplificar, se le llamaba en círculos enterados el profesore. En efecto, este personaje había conseguido en media hora arrancar de la pared de la iglesia de Santa María de la Montagna, en Castelferrato, un fresco de Giotto de 3 por 5 metros sin dañarlo. Luego lo había transportado al otro lado del Adriático, donde le esperaba un príncipe montenegrino que lo quería para adornar la capilla de su castillo. Había más proezas legendarias en su biografía, aunque probablemente eran en gran medida pura invención. Sin embargo, el resto bastaba para justificar su fama e inducir a Lord Abercrombie a entrar en tratos con él. El profesor era un hombre pequeño, muy ágil, de alrededor de 40 años, con manos de una delicadeza femenina y, cosa rara para un napolitano, pelirrojo. Vivía en una magnífica villa, en la que su extensa familia se ocupaba de un modo u otro. Al círculo de sus clientes y patronos pertenecían, además de unos notables de la camorra, ministros y cardenales e incluso varios directores de museos nacionales e internacionales, ya que había y hay ciertas transacciones cuyo desarrollo legal sería muy complicado. La policía se mantenía muy discreta en sus pesquisas sobre el profesor. No le podían demostrar nada y tampoco se esforzaban demasiado en ello. Una tórrida tarde de agosto, Lord Abercrombie se hallaba frente a frente con este especialista en la sombreada terraza de su villa. Las cigarras daban un atronador concierto y en las proximidades murmuraba un surtidor. Del tema de la conversación solo se enteraron ellos dos, pero en el curso de este diálogo Cyril le entregó a su anfitrión las llaves de la mansión Earl, que había mandado hacer según los moldes de cera, y un plano de la casa que había obtenido a través de las oficinas de la construcción urbana de Frankfurt. El lugar donde se hallaba el cuadro deseado estaba marcado con tinta roja. A continuación, Cyril le dio un paquete que contenía el adelanto en libras esterlinas. Su contemplación volvió al maestro, hasta entonces algo escéptico, súbitamente aquiescente. Cuando se enteró de los honorarios que su cliente estaba dispuesto a pagar a la entrega del cuadro,
Sus ojillos veloces empezaron a brillar de amor propio profesional. Por cierto, conocía el cuadro de Isidoro Messier, propiedad del marqués de Glassassi, y en su opinión la oferta era totalmente desmedida. Pero eso, como es lógico, se lo cayó, pues no se trataba de su dinero, aún no. Cyril se había presentado al profesor bajo el nombre de Brown, ya que quería mantener secreta su identidad en este asunto. El profesor, claro está, sabía que el nombre era falso. El que se hace llamar Brown en general se llama de otra manera, y posiblemente no existe nadie que en realidad se llame Brown. Y Cyril comprendía que él lo sabía, pero este hecho no influyó en absoluto en la relación de confianza necesaria para el negocio. Acordaron que la mercancía deseada sería entregada el 15 de septiembre a las 6 de la tarde en determinada posada de Estambul llamada Golden Horn. Luego, ambos hombres se separaron satisfechos. Todo transcurrió como se había apalabrado. El Golden Horn resultó ser una casa de citas, cuya clientela se reclutaba entre las prostitutas del barrio. Cyril y el profesor se encontraron en el último piso, en una habitación llena de cucarachas, desde cuya ventana se divisaba, por encima de los tejados, el Bósforo. Después de que el cuadro fuera desembalado y entregado, y una vez pagados los honorarios estipulados, el italiano titubeó al despedirse. «No sé si tendrá alguna importancia para usted, Mr. Brown», dijo al fin. «Se ha producido un desgraciado incidente en la consecución del cuadro. Como su socio en este negocio, creo que es mi obligación informarle». Al ver la expresión de sorpresa de su interlocutor, se apresuró a añadir: «Oh, no me interprete mal. No deseo conseguir un dinero extra. Estoy más que contento con lo que he obtenido. Se trata en realidad de un trágico accidente totalmente imprevisto. Sin duda entra en el círculo de mis riesgos profesionales, y desde luego me responsabilizo de ello por completo. No quiero estropearle el placer en la adquisición de esta obra de arte, Mr. Brown, pero ha de saber usted que debe mantener secreta su posición al menos durante los próximos 10 años. Para ser breves, ha venido a mezclarse en el asunto un socio que no es fácil de evitar. ¿Sabe usted a quién me refiero?» «¿La muerte?», preguntó Cyril. El profesor se santiguó y suspiró. Su rostro adoptó un aire adolorido. «No estaba previsto en nuestro plan que el consejero de comercio en persona apareciera de pronto en el gabinete de arte a las 2 de la madrugada, cuando debería encontrarse durmiendo profundamente. Insistió en impedirnos abandonar el gabinete y empezó a gritar. Mis 2 ayudantes tuvieron que reducirle. Le maniataron y le amordazaron. Créame, Mr. Brown, no queríamos hacerle daño, pero, por la sangre de San Genaro, ¿cómo íbamos a saber que el hombre sufría en aquel momento un catarro y no podía respirar por la nariz? Al día siguiente nos enteramos por los periódicos de que le habían encontrado asfixiado. Lo siento muchísimo, pues el asesinato no forma parte de mis métodos». Cyril contemplaba con rostro impávido el cuadro apoyado en la pared. El sol poniente lanzaba a través de la ventana una franja roja sobre él. «Por desgracia, esto no es todo», continuó el italiano. «Ignoro hasta qué punto conoce usted a la familia Ernst, pero seguramente sabrá que el consejero tenía una hija que le quería mucho. Como nos vimos obligados a escondernos durante una semana antes de poder cruzar la frontera, tuvimos ocasión de enterarnos de la tragedia a través de los informes diarios de la prensa. La hija, creo que se llamaba Isabela, desapareció a los 2 días de la muerte de su padre. Encontraron una carta de despedida en la que declaraba su culpabilidad, porque, como decía literalmente, había sido cómplice del diablo. Nadie supo, por cierto, a quién o a qué se refería con estas palabras. Poco después sacaron su cuerpo de él. ¿Cómo se llama ese río? Mino, creo. Descubrieron que estaba embarazada. Cyril se puso bruscamente en pie y fue a la ventana. El profesor contempló su espalda y sacudió la cabeza.
Tras un breve silencio, añadió: La madre se halla desde entonces en un sanatorio para los nervios. No pude enterarme de más detalles. Es suficiente, dijo Cyril con voz plana. Le agradezco esas noticias. Que le vaya bien. Lo mismo le deseo a Mr. Brown, dijo el otro, y cerró sigilosamente la puerta. Lord Abercrombie mandó a un orfebre turco fabricar un cobre con las medidas del cuadro, un cajón de acero plateado, forrado de terciopelo azul y finamente cincelado por fuera. Se hallaba provisto de una cerradura secreta que nadie que no conociera la combinación de letras árabes que el propietario podía cambiar de modo constante era capaz de abrir. Este contenedor estaba pensado no como precaución ante el posible robo, sino como protección a miradas extrañas. Ni siquiera a Wang, que era el único hombre de confianza de Cyril, se le permitió volver a ver el cuadro en los años siguientes. El Lord solía encerrarse largas horas. Entonces sacaba el cuadro de su envoltorio blindado, lo colocaba delante de él y lo contemplaba. Es difícil describir lo que le pasaba por la cabeza durante esas meditaciones. Él mismo no disponía de palabras para las extrañas sensaciones que le invadían. Era consciente, y no lo olvidaba ni un instante, de que no tenía ante los ojos más que una creación imaginaria, la representación bidimensional de un paisaje y un edificio ficticios, y sin embargo era capaz, por una vía incomprensible para él, de entrar y salir literalmente de este edificio. Como en un sueño despierto, peregrinaba por espacios, habitaciones, salas, pasillos, subía y bajaba escalinatas. Nada de todo ello era visible en el cuadro. Todo se hallaba tras la fachada de aquellas ventanas iluminadas por la luz de las velas. Y no obstante, estaba allí, independiente de la fantasía y del capricho del soñador. Cuantas más excursiones de estas comprendía Cyril, tanto más cómodo se sentía en ellas. Pronto hubiera sido capaz no solo de dibujar los planos y la planta de cada piso, sino que también hubiera podido establecer los inventarios de los muebles y objetos, de las obras de arte, libros y curiosidades que contenía el palacio de piedra lunar. Poco a poco llegó a la conclusión de que solo había una explicación para esta realidad paralela que percibía una y otra vez. El cuadro no era invención de un pintor. El edificio debía existir realmente en algún sitio, y el pintor lo había copiado con absoluta fidelidad. No podía ser de otra manera. ¿Por qué? ¿Cómo si no, Cyril lograba recordar con tal exactitud cada detalle? Si se tratara de un recuerdo, tenía que haber visto el palacio alguna vez, y es más, debería haber vivido en él. Y este no era el caso, estaba por completo seguro de ello. ¿Qué significa, por otro lado, recuerdo? La conciencia que basamos en él es demasiado vaporosa. Lo que acabamos de decir, leer o hacer se convierte, un instante más tarde, en pura irrealidad. Existe solo en nuestra memoria, y así toda nuestra vida, todo nuestro mundo. Lo que logramos definir como real es únicamente ese momento infinitesimal de presente, que ya ha pasado en cuanto queremos pensar en él. ¿Cómo podemos estar seguros de que no hemos surgido esta mañana, hace una hora o hace un instante, con una memoria de 30, 100 o 1000 años? No hay certeza, porque no sabemos lo que es la memoria y de dónde viene. Pero si las cosas son así, el tiempo no es más que el modo en que nuestra conciencia percibe un mundo que no tiene tiempo. Entonces, ¿por qué no habría de haber recuerdos de algo que nos pasara en un futuro próximo o lejano? Elucubraciones de este tipo movieron a Lord Abercrombie a reanudar su antigua vida viajera. No es que la hubiera abandonado del todo, si se exceptúan algunas pausas, pero ahora tenía otro objetivo muy concreto. Decidió encontrar el palacio de piedra lunar que mostraba el cuadro de Isidore Messier y adquirirlo. Aunque las diferentes localizaciones posibles eran innumerables, no eran infinitas, pues el cuadro mostraba un valle desierto y rocoso,
rodeado de un anillo de extrañas montañas. Sin duda, podía hallarse tanto en Islandia como en los Andes o en el Cáucaso. Cyril pasó 8 años dedicado a esta búsqueda y, a diferencia de la primera mitad de su viaje existencial, se acostumbró pronto a prescindir de toda comodidad de la vida civilizada, lo que no suponía que Wang, su fiel criado, dejara de esforzarse en hacer llevaderas, en la medida de lo posible, las penalidades. El cuadro en su contenedor de acero le acompañaba a todas partes y no pasaba un día sin que Cyril lo contemplara. Cada vez eran menos frecuentes sus viajes a Europa. Solo volvía para someterse de cuando en cuando a ciertos tratamientos médicos. Había cumplido 45 años y sufría de progresivas perturbaciones del sentido del equilibrio. El único especialista para esta dolencia era entonces un médico de Bolonia. Durante las sesiones de tratamiento, que tenían lugar una vez por semana, Cyril se hospedaba en el Danieli de Venecia. Era noviembre. La ciudad de la laguna estaba envuelta en nieblas densas y húmedas como un fantasma en su velo áureo. Desde su habitación del hotel, Cyril apenas distinguía la silueta de Santa María de la Salute en la otra orilla del Gran Canal. Como era aún pronto, esa tarde salió a pasear por las callejas. Sin proponérselo, llegó a esa parte de la ciudad llamada el gueto, la fundición, de la que todos los barrios del mundo habitados por judíos han tomado su nombre. La niebla fue haciéndose más espesa, oscurecía, y cuando Cyril pasó por quinta vez delante de la vieja sinagoga, comprendió que se había perdido irremisiblemente. El barrio parecía muerto. No encontró ningún transeúnte al que preguntar por el camino. Ni siquiera una luz en alguna ventana indicaba la existencia de un alma viviente. Un puentecito muy arcado le condujo a un callejón tan estrecho que con los brazos extendidos podía tocar las paredes laterales. Hacia arriba se encabalgaban hasta donde alcanzaba la vista las fachadas de muchos pisos manchadas de humedad. En la niebla y la oscuridad incipiente, la calleja parecía un tenebroso pasaje. Calle de la Genese, leyó Cyril en una lápida de mármol. Siguió adelante a tientas y pronto se halló ante una puerta que cerraba oblicuamente la calleja. Un farol iluminaba la muestra que colgaba encima del dintel. A la manera ingenua de los grabados populares, aparecía dibujado un grupo de cazadores medievales persiguiendo a un ciervo que saltaba. Curiosamente, el ciervo no era más que la nube de flechas que los cazadores habían descargado sobre él. La imagen fascinó a Cyril. No pudo descifrar las letras que la acompañaban, pero sí el nombre del propietario de la tienda, Ahasver Tubal. Giró el picaporte y entró. Le recibió un amplio espacio abovedado, iluminado débilmente por unas pocas lámparas, que se perdía hacia el fondo en la penumbra. En el centro de aquel espacio vacío había un imponente escritorio y detrás de él un hombre con tirantes y manguitos negros. Era extraordinariamente alto y ancho de hombros. Sobre la cabeza llevaba lo que alguna vez fue quizás una chistera. Cyril se asustó un poco al verle. No tenía barba ni aspecto de viejo. Parecía labrado en lava, masivo y pesado. Las oquedades de los ojos eran oscuras y desde su profundidad brillaban dos puntos luminosos. ¿Qué desea el caballero?, preguntó el anciano con voz penetrante y ronca que retumbó en la bóveda. He visto por casualidad la muestra de su tienda, dijo Cyril en tono intrascendente, y me interesaría saber lo que significa. Bien, dijo el anciano, significa lo que veis. La nube de flechas forma en su vuelo la silueta del ciervo, sobre la que los cazadores han disparado. Así es, ¿por qué lo preguntáis? Como no sé hebreo, contestó Cyril, no pude descifrar la inscripción que acompaña a la imagen. Buscad y encontraréis. Eso es lo que dice la inscripción, explicó el anciano. Como cristiano que sois deberías conocerla.
En efecto, confirmó Cyril. Entonces, esta tienda es algo así como una oficina de objetos perdidos, supongo. Así es, dijo el anciano, asintiendo con la cabeza. En sus movimientos y su voz había un cansancio infinito. Cyril miró a su alrededor. Dígame, señor Duval, ¿no es así? Así es, asintió nuevamente el anciano. Está muy vacío, señor Duval. Sí, dijo el viejo, vacío. ¿Con qué comerciáis? No es como imagináis vos. ¿Y cómo imagino? Que aquí se encuentra lo que otros han perdido. Así lo imagináis, señor. Bueno, ¿y no es así? Duval sacudió la cabeza. Buscad y encontraréis, dijo aquel que nunca existió. Pero muchos han creído en él y le han buscado. Por eso existe. Es así. ¿Cómo sabéis que no existió nunca? El viejo lanzó a su interlocutor una mirada penetrante. Ya veo, murmuró como si hablara consigo mismo. Lo sé, yo también he buscado, hace mucho tiempo, pero lo he olvidado, ahora ya no busco. Cyril se sintió turbado. El tono patético con el que el anciano profería sus confusas palabras le confundía. Irritado, preguntó, «¿De algo tendréis que vivir?» Duval asintió. «Hay que vivir, si no se puede morir. La cuestión es saber lo que se quiere. ¿Sabe el Señor lo que quiere?» «Oh, sí», dijo Cyril, «lo sé perfectamente. A pesar de ello, no puedo encontrarlo». «Eso es malo», opinó el viejo. «Quizá no habéis buscado bien». «¿Y cómo se busca bien?» «Pues como esos cazadores con el ciervo». «La verdad es que no os entiendo». «No lo entendéis», asintió pensativo Duval. «Ya veo, por eso habéis venido a verme. Me honráis. ¿Deseáis aprender conmigo a buscar?» «Os lo ruego», respondió irónicamente Cyril. «¿Cuánto vais a cobrarme?» «Nada», dijo el viejo, inclinándose un poco. «Pero habéis de saber que está prohibido. ¿Deseáis aprender a pesar de ello?» «¿Prohibido? ¿Por quién?» «Por Dios», respondió Duval. «¿Creéis en Dios?» «Hasta ahora no hemos sido presentados», contestó secamente Cyril. «Pero que Dios creó el mundo en 7 días, eso sí que lo sabéis», continuó el viejo. «Algo he oído», dijo Cyril. «Eso está bien», exclamó Duval, «aunque es solo una media verdad. Dios creó el paraíso y creó al hombre. Como luego quitó el paraíso al hombre, éste se creó el mundo para vivir en él, y todavía está creándolo». «Bueno», dijo Cyril, «no veo que eso tenga que ver con mi pregunta». El viejo suspiró y reflexionó un rato. «Había un hombre», comenzó al fin, «quizá habéis oído hablar de él, que hace unos años descubrió las ruinas de la antigua Troya». «¿Os referís a Schliemann?» «Sí, me refiero a él. Ese era su nombre». «¿Creéis que fue Troya lo que descubrió?» «¿Por qué era Troya?» «Porque la buscó allí. Como los cazadores que persiguen al ciervo, por eso Troya estaba allí. ¿Comprendéis lo que quiero decir?» «No estoy seguro», contestó Cyril. «¿Tratáis de decir que antes no había nada allí?» De nuevo Duval sacudió su gran cabeza y chasqueó la lengua. «¿Por qué no comprendéis? Como la encontró, estuvo siempre allí». Hubo un silencio. Luego el viejo emitió un sonido ronco que podía ser una ahogada carcajada. «De este modo, los hombres encuentran todo, los huesos de monstruos prehistóricos y de animales hombre. ¿Por qué? Porque buscan. Y así han creado el mundo, pieza por pieza, y dicen que ha sido Dios. Pero mirad qué mundo han hecho, lleno de espejismos y contradicciones, de crueldad y violencia, de avaricia y sufrimiento, sin sentido en lo grande y en lo pequeño. Y decidme, ¿cómo va a haber creado Dios, al que llaman justo y santo, tanta imperfección? El hombre es el creador de todo y no lo sabe. No quiere saberlo porque tiene miedo de sí mismo, y con razón.
Tampoco Colón, cuando descubrió el Nuevo Mundo, quería creer que lo había creado él a través de su búsqueda, pues pensaba en buscar otra cosa. Un momento, le interrumpió Cyril. Eso fue hace más de 300 años, si no me equivoco. ¿Y decís que hablasteis con él? Los puntos luminosos en el fondo de las cuencas de los ojos brillaron con un breve destello. Luego volvieron a apagarse. No entendéis. ¿Pero qué se le va a hacer? No tiene importancia. No hablemos de mí. Estoy cansado. Mirad, amigo, intentó apaciguarle. Vuestras ideas me parecen muy interesantes. ¿Acaso soy un filósofo? Se encrespó el viejo. ¿Soy un teólogo? No se trata de ideas. ¿No lo comprendéis? Deberíais daros prisa si queréis encontrar lo que buscáis. Pronto no habrá ya sitio. Pronto todo estará completado y terminado. Hizo un gesto a su visitante para que le acompañara y le condujo al fondo del espacio abovedado. Allí había un globo terráqueo casi tan grande como una persona. Tubal lo hizo girar. Ya veis, montañas, mares, islas, continentes. Por todas partes hay cosas. Al principio todo estaba en blanco y vacío. Ahora hay pocos huecos libres. Escoged uno, si queréis. Cyril miraba fijamente el globo que giraba. ¿Qué sucederá, en vuestra opinión, cuando todos los espacios vacíos estén colmados? De nuevo, el viejo soltó su extraña carcajada. ¿Qué sé yo? Ya veremos. Quizá el fin del mundo. Esa es mi esperanza, por eso me dedico a este negocio. Cyril detuvo el globo. En el Hindu Kush había aún una mancha blanca diminuta. Puso el dedo sobre ella. Aquí, dijo. Tubal asintió y murmuró. Como gustéis. De pronto, su rostro gris piedra se acercó al de Cyril. Parecía gigantesco, como una montaña rocosa. Pero, en el mismo momento se transformó en el rostro benigno y algo simple de un hombre con barba encanecida. Tranquilo, señor, dijo sonriendo. Le he sacado a tiempo del agua. Todo está en orden. Cyril se dio cuenta de que los vestidos se le pegaban al cuerpo, mojados. Se encontraba en una góndola que se mecía suavemente. El hombre barbudo se inclinaba sobre él. ¿Quién es usted?, preguntó Cyril, con dificultad. ¿Qué ha ocurrido? ¿De dónde vengo? Por un pelo no se ha ahogado usted, señor, explicó el hombre. Si no hubiera pasado casualmente y le hubiera visto dando tumbos en la niebla, parece que perdió usted el equilibrio y cayó al agua. Tardé un rato en encontrarle. Maldita niebla. Iba usted a la deriva en el agua, boca abajo. No fue fácil sacarle. Gracias por ayudarme, dijo Cyril, incorporándose. Tome, como muestra de mi agradecimiento. Sacó su monedero mojado del bolsillo y se lo entregó a su salvador. No es necesario, señor, dijo el hombre. No era más que mi deber de cristiano. Sin embargo, cogió con rapidez el monedero y lo abrió. Lo que vio pareció sorprenderle gratamente. Estuvo usted celebrándolo, dijo riendo. En alegre compañía uno no se da cuenta de si debe un vaso más o menos, es comprensible. No estoy borracho, dijo Cyril. ¿Haría usted el favor de llevarme al Danieli? Tengo frío. Sí, señor, respondió con deferencia el hombre. No está lejos, solo a 2 minutos de aquí. Cuando Cyril llegó a su habitación y se secó y cambió, abrió el contenedor de acero para sacar el cuadro. La imagen había desaparecido. Solo quedaba el lienzo vacío y un poco quebradizo. Durante el medio año siguiente, Lord Abercrombie se dedicó a preparar cuidadosamente su expedición al Hindu Kush. Estudió todos los mapas que pudo encontrar y estableció una ruta de viaje. Hizo listas para el equipamiento necesario y para las vituallas. Cuando se extendió la noticia de que planeaba esta expedición, se presentaron numerosos interesados en participar en ella. Escogió a 3, con los cuales se entrevistó para discutir los detalles. En aquel tiempo el alpinismo estaba poco desarrollado y el único experto en este terreno, si puede decirse así,
era el sueco Thor Torvald. El segundo hombre al que contrató era el polaco Andrzej Wronski, profesor a pesar de su juventud y conocedor de 20 dialectos hindúes, pakistaníes y mongoles. El tercero, por último, era el dibujante científico y pintor Emanuel Merkel de Múnich, que había adquirido fama por diversas publicaciones. Los 5 hombres, Wang naturalmente formaba parte del grupo, viajaron primero a Karachi y de allí a Hyderabad, donde el viaje se interrumpió durante 5 semanas para recoger un máximo de información sobre el lugar al que se dirigían. Lord Abercrombie, por cierto, no había comunicado a ninguno de sus compañeros de expedición, tampoco a su criado, el verdadero móvil de la empresa. Oficialmente se trataba solo de intereses científico-geográficos. Desde Hyderabad, el camino les condujo bordeando el río Sindh hacia el norte, hasta Islamabad. Allí se hizo una nueva pausa para los preparativos que permitirían adentrarse en las regiones montañosas, sin explorar, del Hindu Kush. Estos preparativos requirieron más de 3 meses, pues a pesar de las muy generosas ofertas de recompensa, la mayoría de los porteadores, muleteros y sherpas que circulaban por las posadas de las caravanas se negaban a participar en un plan que consideraban descabellado. Por fin se logró reclutar poco a poco a 16 hombres a los que las enormes sumas que ofrecía Lord Abercrombie hacían olvidar sus escrúpulos. Cyril sabía perfectamente que no se trataba en ningún caso de los mejores y más capacitados compañeros de expedición. 24 mulas fueron cargadas con tiendas de campaña, material de equipo y víveres. Con tiempo propicio y el cielo despejado se inició el viaje. Desde Islamabad se siguió el curso del río, que pronto se convirtió en un pequeño arroyo, en un lecho de fragmentos de roca dificultoso para la marcha. El imponente sistema montañoso del Nanga Parbat fue rodeado por el oeste. Cada día era más difícil avanzar. Después de una semana, la caravana se vio atacada por una manada de lobos que la había seguido durante días y había provocado el pánico entre las mulas con sus aullidos. En medio de la noche, las bestias atacaron el campamento y organizaron escabechina. Eran al menos 100 animales gigantescos de color gris-negro, 2 veces más grandes que los lobos corrientes. Los porteadores, muleteros y sherpas estaban convencidos de que se trataba de demonios. Al amanecer, descubrieron que los lobos habían destrozado 8 mulas y que otras 5 habían desaparecido. 3 hombres estaban muertos y de otros 4 no existía rastro. El pintor Merkel se hallaba gravemente herido y tuvo que ser transportado en una camilla improvisada. Al cabo de 10 días, la caravana llegó en un estado bastante lamentable al pueblo de la montaña de Chilas, constituido por unas pocas casas. Al enterarse los viejos del lugar de cuál era la meta de la expedición, prohibieron a sus gentes hablar con los extranjeros o entablar cualquier contacto con ellos, ya que estaban convencidos de que los dioses de las montañas también les pedirían cuentas a ellos por el sacrilegio planeado. Trataron a los intrusos como si no existieran. Merkel murió y tuvo que ser enterrado en las afueras del pueblo. La moral del equipo había descendido al mínimo. Torvald propuso suspender la expedición y Wronski le apoyó. Lord Abercrombie, sin embargo, ordenó continuar y todos le obedecieron. Después de unos días de descanso, el grupo continuó la marcha en dirección a Tirikmir y alcanzó la zona de los glaciares y del hielo eterno. El tiempo empeoró súbitamente. Se desencadenó una ventisca. Las nubes negras y grises corrían desgarradas por las laderas. Una luz cayó y arrastró a 5 mulas y a 3 muleteros. En la noche siguiente, los 6 que quedaban decidieron, en conciliábulo secreto, tomar el camino de regreso. Por miedo a no resistir la voluntad de Lord Abercrombie, desaparecieron sin previo aviso y se llevaron, como compensación por el salario
que les había sido prometido, todas las mulas menos 3. Si quedaba una mínima oportunidad de sobrevivir para los 3 europeos y el chino, esta consistía única y exclusivamente en volver de inmediato. Lord Abercrombie les obligó a continuar la marcha. 2 días más tarde llegaron a una pared que había que cruzar diagonalmente. Las mulas fueron descargadas y sacrificadas de un tiro. Ya no existía posibilidad de retorno. Cada hombre cargó con los víveres que pudo. En la pared que había que superar encordada, Vronsky cayó y arrastró consigo a Torvald. Wang salvó a su amo, del que colgaba el peso de los 2 compañeros muertos o inconscientes, cortando la cuerda que los unía. Al otro extremo de la pared encontraron una gran superficie inclinada, cubierta de nieve profunda, de varias millas cuadradas de extensión, por la que avanzaron a duras penas. Estaban a tal altura que el cielo sobre sus cabezas parecía casi negro. Las manos y los pies de Wang se helaron. No podía continuar. Sus últimas palabras fueron una pregunta. ¿A dónde, mi señor? Murió en brazos de Cyril sin recibir respuesta. Al cabo de un número indefinido de días y de noches, Lord Abercrombie se vio en el borde superior de unas montañas en forma de anillo, mirando sobre un amplio valle curiosamente libre por completo de nieve. Quizá esta circunstancia se debía al cortante viento que soplaba sin cesar en torno a un gigantesco pilar rocoso, sobre cuya plataforma superior se alzaba un resplandeciente palacio. Cyril había encontrado su mancha blanca, pero las ventanas del edificio estaban a oscuras y las puertas de la gran entrada se hallaban abiertas de par en par. Cyril descendió hasta el valle e, inclinado para luchar contra el viento, avanzó hacia el pie del monolito. Cuando por fin lo alcanzó, cayó la noche. Las estrellas en el cielo eran grandes y brillantes, como nunca las había visto. Hacía tanto frío que la piedra cristalina exudaba lágrimas de hielo. Cyril no sentía frío, no sentía ya su cuerpo. Con dedos insensibles iba buscando dónde agarrarse y fue ascendiendo centímetro a centímetro por la roca. Así inició su último e imposible ascenso. La opinión pública mundial había seguido con cierto interés la expedición hasta Islamabad y luego la había perdido de vista. Como no se recibieron más noticias, sus miembros fueron dados por muertos o desaparecidos. Como tantos otros antes que ellos, el asunto se olvidó. 72 años más tarde, unos comerciantes de lápiz lazuli que habían intentado llegar con su caravana desde Chitral a través del puerto de Sarhad a Chorod y de allí a Faidabad, al oeste, manifestaron que estando a gran altura se habían desviado por razones inexplicables del camino previsto y habían descubierto en su involuntario rodeo un valle de montaña apartado, casi redondo, en cuyo centro se alzaba un gigantesco pilar de roca, en forma de seta. En su cima dijeron haber visto un palacio de innumerables torres de piedra, lunar iridescente. Como anochecía ya, acamparon al borde del valle y pudieron observar que todas las ventanas del palacio estaban iluminadas, como si se celebrara allí una brillante fiesta. Sin embargo, solo pudieron distinguir una silueta humana, recortada en una de las ventanas situada sobre la puerta de entrada cerrada, con la mano alzada en un gesto de saludo o de rechazo. Debido a la distancia, fue imposible reconocer detalles. Tampoco se atrevieron a acercarse más, y presa de un gran espanto, partieron antes del amanecer. A su relato, naturalmente, no se le concedió la menor credibilidad.